Buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy que es 25 de junio del año 2024, corresponde ya al 20 de Sivan del año 5784. Y bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la Séfira de Gesed. La vez pasada estudiamos algunos aspectos importantes de esta Séfira. Y hoy vamos a continuar para saber cómo nos vamos a conectar con esta Séfira. ¿Cómo me conecto yo con Gesed? ¿Sí? Pero para ello, primeramente, tengo que saber algunas cosas, que hay un proceso de reparación del cortocircuito cósmico que Adán y Jabá, o sea, nuestras almas originales en el jardín del Edén, cometieron lo que llaman el pecado original, pero digamos que es un cortocircuito cósmico que hizo que todo el universo se impactara mediante este evento y por razón por la cual venimos a este mundo. Pero venimos a este mundo en un estado muy difícil, a un mundo que está lleno de juicio, de carencias, de situaciones muy complicadas y que pues lo estamos nosotros padeciendo, sufriendo a partir de que llegamos a este mundo y hasta el momento en que nos vamos. En una, dos y tres y X y N venidas a este mundo. Entonces, este proceso de reparación, teníamos que los seres humanos, la raza adámica, tiene que regresar al mundo, pero una vez que esté corregido. En el libro de Larín, bueno, más bien de Shara Gigulim, que es el libro de la Erea Kadosh, su alumno Rabbi Jaim Vital, dice que después de este evento, Adán y Jabá solo se quedaron con el 2% del alma y el restante 98% quedó en una especie de depósito. Y van a decir, bueno, que el alma se compone de varias partes. Sí, sí, el aspecto del alma es un tanto eh, especializado a estudiarlo, que lo vamos a ver en el siguiente curso. Pero por lo pronto basta decir que ese porcentaje del alma se quedó en depósito, entre comillas, para ser reparado. Por ello, todas las chispas de Adán, o sea, las almas que rondamos este mundo, cayeron en este mundo en las clipot. Las clipot, como sabemos, son cascas de oscuridad. Y después de que fue plantado Adán en este mundo, tuvieron que pasar 1948 años para que hubiera un primer personaje, o mejor dicho, un arquetipo de, de avatar, si lo podemos decir, que tenía que empezar a redimir este cortocircuito. Y este fue precisamente el Abraham Avinu, que es el patriarca Abraham. Y lo vemos aquí en la Sefira de Gesed, ¿sí? Con él se empieza, antes de él hubo 20 generaciones. De esas 20 generaciones, pues definitivamente no hubo el avance para hacer esa corrección. Hubo, vamos a decir, primeros avances en toda la descendencia después de Adán, hasta llegar a Noaj, y luego tuvo que pasar otras 10 generaciones, hasta que aparece por primera vez esta alma,
alma muy elevada que viene de otras dimensiones y que tuvo que tomar un cuerpo para empezar a hacer la corrección. Por eso, si nosotros vemos el árbol de la vida, tenemos Atzilut. Estas son dimensiones espirituales muy elevadas. Pero la primera manifestación donde se empieza a hacer el trabajo de corrección, tenía que aparecer este personaje bíblico, este patriarca que es Abraham. Y de él vamos a hablar algo ya más adelante en el estudio del Zohar, en la porción de Lech Lecha. Vamos a hablar, pero profunda y amplísimamente de Abraham. Por lo pronto, vamos a decir que Abraham Avino es quien inició la reparación, pero antes él tenía antecedentes muy oscuros de ascendencia, no de él, sino de su padre y generaciones anteriores. Entonces, él por primera vez buscó al Creador y descubrió la misión que tiene el ser humano en este mundo, ¿sí? Y, y su padre, que era un idólatra, que era Terah, él era politeísta y tenía muchos dioses, vamos a decirlo así, pero él vino a buscar a Dios y por primera vez él empieza a hacer una manifestación ante el mundo de, del concepto de un solo Dios, porque antes había un politeísmo, digamos que él inicia con el monoteísmo, que es el padre precisamente actualmente de tres religiones que lo reconocen como su patriarca, que son la religión judía, la religión cristiana y la musulmana. Entonces, vamos a hablar un poquito de él. En este libro del Shara Rigulín les voy a compartir un pequeño párrafo en el que nos habla de él. Dice, al conocer a Dios, Abraham Avinu pidió ser su servidor y el iniciador de un pueblo elegido. Lo que Dios respondió, está bien, pero tu descendencia será esclavizada y afligida durante 400 años bajo un régimen extraño. Esto lo vemos en Génesis 14:13. Pues aparentemente esto no se entendería. ¿Acaso Abraham vino, pidió algo pues malo? Dice, aparentemente Dios tendría que haberlo recibido con los brazos abiertos y con buenas noticias, no anunciándole las dificultades de sus descendientes. Bueno, esta pregunta se debe a la falta de entendimiento, porque lo que exactamente pidió Abraham no es solamente llamarse pueblo elegido. Esto de pueblo elegido es una mala traducción, porque en la traducción, en el texto original dice Am Segol. Segol son los tres puntitos que vienen abajo de, de esta letra Aleph. 1, 2, 3 puntos. Entonces diríamos, ah, caray. Entonces, Israel es el pueblo de los tres puntos, pues no hay una traducción tal, pero alguien dijo, pues va a ser el pueblo elegido. No es una traducción real o literal. Sino cuando hablamos de estos tres puntos, estamos hablando de un estado espiritual muy grande y estos tres puntos también significan las tres columnas del árbol de la vida, es decir, este sería un punto, este sería otro punto y este sería otro. Es decir, un pueblo que tiene dentro de sí el árbol de la vida implícito. Pero bueno, vamos a tomar la traducción. Dice, no pidió solamente llamarse pueblo elegido, sino la reparación del alma de Adán y de Jabá. Es decir, aquí empieza el proceso de corrección. Entonces, esta alma especial fue insuflada directamente por Akadosh Baruj Hu, por Dios, el Santo Bendito de Santo Ser, y esto lo vemos en Génesis, cuando habla de que insufló el Ruach en el poro derecho de la nariz, dicen las narices. Exactamente lo que significa reparar esto, pues implicaría cosas, reparar el daño
ya sea por medio de la Teshuvá, ¿sí?, por sufrimiento y dificultades físicas para seguir creyendo en Dios y recibir todas las 613 misbot o misiones de trabajo que cumplir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Es un trabajo duro. Abraham estaba consciente de que el trabajo era largo y doloroso, pero también conocía la recompensa para lograr cuando terminara el tiempo de la fábrica mundana y regresáramos al mundo espiritual. Por eso contestó sin dudarlo, claro que sí. Y empecemos, y como dicen, manos a la obra. Desde entonces empezó un trabajo de reparación que se podría ejemplificar de la siguiente manera. Esta metáfora me gusta porque creo que es muy fácil de entender. Imaginemos que hay una maqueta o un circuito de varios focos o pequeños focos. De repente recibe una sobrecarga eléctrica y los focos se funden todos. Vamos a decir que estos focos se fundieron, los focos del árbol de la vida. Y queda guardada en una bodega abandonada en esperar a que alguien venga a repararla. Esta maqueta era Adán cuando vino, Abraham vino, es decir, llegó Abraham y vio que todos los focos estaban fundidos, es decir, que la creación estaba en un shock bastante delicado. Entonces, cuando Abraham vino, construyó una nueva maqueta llena de sockets nuevos y empezó la tarea de reemplazar los focos fundidos de la maqueta vieja, a repararlos y colocarlos en una nueva maqueta. El foco fundido se salió de la mano derecha, iría al mismo lugar de la maqueta nueva. También el foco que salió del pie izquierdo, pues iría a la parte que le corresponde. Todos y cada uno de los miembros del pueblo de Israel somos esos focos fundidos, o estas dimensiones también, que vivimos en el mundo, que venimos el mundo a reparar y a volver a iluminar. Por esa razón, los antiguos grandes cabalistas podían identificar a la persona y saber de qué parte de la maqueta provenía, es decir, de qué parte, de qué dimensión su alma proviene. Por ejemplo, las personas muy bondadosas y generosas que extienden su mano para ayudar provienen de la mano derecha, es decir, de Gesed. Los jueces, abogados y dictaminadores de leyes provienen de la mano izquierda, es del juicio, de Geburah. Las personas intermediadoras, personas de paz que buscan incesantemente la verdad, provienen del torso, es decir, de Tiferet. Las personas que buscan mucho los placeres sexuales y al contrario, las personas muy sagradas provienen de la cadera, es decir, de Yesod. Las personas muy conflictivas, guerreros que discuten mucho, sea para mal o para bien, son los que discuten alajá y provienen del pie derecho, o sea, del Nesa. ¿Sí? Sabemos que ahí viene la lucha, la victoria. Y las personas consumidas, ostentosas y que tienen un don de gracia ante la gente provienen de la parte izquierda, es decir, de Od. Y las personas muy especiales, los líderes, reyes, gobernadores y rabinos principales, normalmente provienen de Malhut, pero de la cabeza de Malhut, es decir, de Keter de Malhut. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Normalmente es así cuando venimos en nuestro primer viaje al mundo, con esta tarea general de todos nosotros como pueblo de Israel. Los hombres reparan la maqueta de Adán y las mujeres reparan la maqueta de Javá. Por eso tenemos la obligación de corregir, orientar y reprochar al prójimo, y todos nosotros somos un solo barco que navega hacia la misma misión de reparación. Y como dijeron nuestros sabios, el Mashiach vendrá cuando terminen de salir todas las almas, o sea, del cuerpo. La explicación a esta frase es que el Mashiach vendrá cuando terminemos de reparar los focos fundidos de la maqueta vieja. Por eso, esta generación final se denomina Ikbetá Dimshijá, o sea, los talones del Mashiach. Es decir, de la misma forma que los talones son el final del cuerpo, así nosotros también somos la parte final de la reparación de las almas.
y esperemos que esto sea en nuestros días. Hasta aquí el párrafo de este libro tan especial de Jaime Vital. Bueno, ¿qué es lo que decimos? Entonces, Abraham vino con esta tarea, ¿sí? Con esta tarea y, y, y él es la carroza o la Merkabah que representa la bondad pura, como ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, pero Abraham, pues, decir, pues mira, Señor, yo estoy aquí para tu servicio, pero tuvo que pasar 10 pruebas durísimas, ¿sí? Y esas 10 pruebas, pues, están expuestas en el Génesis. Él dice, provenía de su padre que era un idólatra y politeísta y por lo tanto, debido a su sentencia, era improbable que él pudiera empezar la transformación. Entonces en el Humash, es decir, en la Torah, en el capítulo 12, ahí nos habla mucho de estas pruebas. Les voy a hacer una breve lectura también de esa parte. Abraham no adquirió su nueva condición de forma automática, puesto que debió demostrar su grandeza superando 10 situaciones en las que fue sometida a prueba. La primera de ellas que se menciona en el texto bíblico se encuentra en el primer versículo de la Sidra. En la primera es que Abraham renunciase totalmente a su pasado. Entonces aquí Dios, si lo vemos, nuestro santo bendito sea, le dice, Legleja, sal de tu tierra, sal de tu gente, ¿sí? Es decir, renunciara totalmente a su pasado y siguiera el camino de Dios, abandonara incluso a su padre, que ya era un anciano, y entonces obliga a la persona de acuerdo a su libre albedrío, o seguir el camino que ya hasta hoy está siguiendo, o hacer un cambio radical en su manera de ser y romper ese paradigma que viene anquilosado de generaciones y generaciones de todo nuestro pasado, ¿sí? Por cierto, dice, siendo el epítome de la bondad, Abraham no se sentía desafiado si se le exigiera ayudar a los menesterosos, pero si se enfrentaría a la máxima prueba de fe, sí debería abandonar a su anciano, si debería de abandonar a su anciano padre y a su tierra natal, u ofrendar a su precioso y querido hijo. Esa fue una de las pruebas más duras que tuvo. Y bueno, estas pruebas fueron muy fuertes, y con él demostró que la meta más elevada a la que puede esperar una persona consiste en aceptar la sabiduría celestial como única verdad. Entonces, Abraham sentó el precedente de cómo obedecer o cómo aceptar los designios del Creador con fidelidad. Su forma de actuar bajo presiones extremas dictó una verdadera cátedra para el resto de la humanidad. Entonces, nos comenta Rambam, que es uno de los, Rashi y Rambam son uno de los, son comentaristas y que son muy importantes sus comentarios. Nos dice, utiliza otro enfoque para ver esta prueba. Dios no tiene duda alguna sobre el resultado final, puesto que sabe que esta persona sometida a prueba saldrá airosa. Por el contrario, un Dios justo no impone pruebas que escapan a la capacidad de la persona. La prueba solo a una persona recta que cumplirá la voluntad, no a los malvados que ahí seguramente desobedecerán. De ahí que todas las pruebas mencionadas en la Torah son el beneficio para quienes son sometidos a las mismas. Pero eso solo Dios lo sabe. La persona sometida a prueba posee libre albedrío y debe hallar la fuerza y la sabiduría para elegir lo correcto.
Si logra hacerlo, entonces podemos decir que ha transformado su potencial en acción y pasa a ser una persona más grande, más elevada, dado que sus hechos pesan mucho más que el potencial de la balanza del juicio celestial, por lo cual podrá ser recompensado por lo que definitivamente logró en vez de lo que solo era capaz de lograr. Un listado de 10 pruebas y Abraham lo vamos a ver enseguida, pero uno a uno, pues nos llevaría un tiempo bastante largo. Esto lo vamos a ver en un estudio posterior. En su labor de prosélita hubo decretos cuando se dieron cuenta los reyes de su tiempo del trabajo espiritual y de proselitismo que estaba haciendo Abraham. Hubo decretos para matarlo y quemarlo en la hoguera. Incluso Abimelech, lo tienen por ahí entre sus recuerdos, entre la lectura del Génesis, metió a Abraham durante 7 días a un horno, a una hoguera, para que fuera quemado, ¿sí? Porque pues obviamente había el decreto de matarlo. Y a máximas temperaturas. Sin embargo, Abraham siempre tuvo la certeza absoluta en Hashem, en el Creador, y salió ileso. Así que, pues el ángel Mijael lo vino a proteger. Lo vino a proteger y entonces él salió ileso. En ese momento Abimelech también quedó muy, pues muy desconcertado. E hicieron las paces entre ellos y bueno, ahí la lectura de esa parte, pues se las dejo para que ustedes los vean. El santo bendito es él, le dice que deje su tierra, su familia, pero no solamente esta prueba, también tuvo la prueba en Egipto, cuando lo tomaron preso y a su esposa, a Sara, también la quisieron, porque los reyes antes despojaban, cuando venía una mujer hermosa, lo despojaban, si era a su esposo lo mataban. También hay una prueba bastante fuerte que en su momento también la vamos a dilucidar y a decodificar. Así que esa metáfora de salir de uno mismo, de la conciencia que se encontraba, que es una instrucción para nosotros, y salir y ver. Y también le dijo, ven y ve, sal de la dimensión y ve la descendencia que tendrás tan numerosa como las estrellas y serás un padre de una gran multitud, de una gran multitud. Palabras más, palabras menos es lo que menciona que el Creador le dijo a Abraham. Por eso la palabra lej leja o tajatzi, que dice ven y ve, para que veas, o sea, sal de donde estás, sal en la dimensión donde estás y ven a ver para que veas todo lo que tú vas a lograr. Por eso se llama, serás padre de una gran multitud. Entonces, para conectar con Abraham y Gesed hay que saber que Akadosh Baruj Hu tiene 13 atributos y uno de los 13 atributos mayores es el Gesed puro. El Gesed puro quiere decir la bondad pura, donde es el equivalente a la metáfora como la lluvia. La lluvia cuando llueve en todos los terrenos. No se sabe si el dueño de un terreno, por ejemplo, es un hombre justo o es un hombre malvado. Llueve para todos, indiscriminadamente. La bondad es para todos, ¿sí? Por eso uno de los principios que, que se mencionan en la Torá es que dice, Beachtá le reja camoja, quiere decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está mencionado evidentemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pero dice la traducción
Beaftá le reja camoja no dice como a ti mismo. Ahí también hay un error de traducción, sino amarás a tu prójimo como ti mismo. Hay una diferencia. Es decir, como si yo fuera, como si fuera yo. No, 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 como ti mismo. Es decir, como tú mismo. ¿Por qué? Porque viene el concepto de que somos una unidad, somos una alma, y lo que le pasa al prójimo, aunque nosotros no lo percibamos, estamos siendo afectados, lo que le pasa a él nos pasa a nosotros. Claro, nuestra conciencia del cuerpo dice que no, no es cierto, pues él está por allá o ella está por allá, yo estoy por acá, vive en otra casa, en otra realidad, en otras circunstancias, y lo que le está pasando pues son broncas de ella o de él. Pero en realidad, desde el punto de vista del alma espiritual, estamos siendo afectados, de manera que cuando nosotros tratamos mal a una persona, la engañamos o la lastimamos o la afectamos, nos estamos afectando a nosotros mismos. Por ello, el concepto de amarás a tu prójimo como ti mismo, es decir, te estás haciendo daño, ámalo porque es parte de ti mismo. Pero en ese aspecto, nuestra conciencia mundana, nuestra conciencia de nuestros cinco sentidos, nuestra manera de pensar lógica aquí en este mundo, nos dice que no, porque es la conciencia del cuerpo y es la conciencia de la lógica. La supralógica, que es el aspecto espiritual, habla de que debemos de cuidar a otra persona como si fuera yo mismo. Es decir, yo no me puedo lastimar mi brazo o mi corazón o mi hígado. ¿Por qué? Pues porque siento que me, que me, que me lastimo o que me muero. Pero la conciencia del cuerpo dice que mi cuerpo es separado de los demás. Sí, desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista espiritual, no. Ese es un aspecto que hay que reflexionar mucho porque no se ha entendido en su profundidad. Abraham, el mayor dador de su tiempo, es decir, el que practicó la mayor sedacá, dar al máximo. Y dio al máximo porque él vivía en un cruce de caminos para tener la máxima cantidad de personas a quien ayudar, para dar con el principio de un dicho que dice, es más grande recibir invitados que recibir incluso la misma presencia divina. Fíjense, ahorita vamos a ver por qué. Y el dar máximo es dar indiscriminadamente. Por eso dice que el dar máximo es dar al otro la posibilidad de crear su propia corrección. Es decir, de despertar en su conciencia para que esta persona crea su propia luz. Es decir, es como decir, no estoy regalándole pan a nadie, sino le estoy dando la posibilidad de que él se lo gane con sus propias habilidades, con su propio potencial, con su propia conciencia. Entonces, ese es uno de los máximos de dar. Por eso Abraham despertó esto. Entonces, él, en el concepto inicial, también Jesús nos dice que es llamado la piedad, la máxima piedad. ¿Y qué es esa máxima piedad? Para tener esa máxima piedad, y la primera piedad que hay que tener es la piedad por nuestra propia alma. Por quien no tiene, por quien no la tiene, pues no la puede ofrecer hacia los demás. ¿Sí? Aquí hay muchas cosas que son importantes reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué hay que tener piedad de nuestra propia alma antes que la de los demás? Porque cuando venimos a este mundo, esta alma está viviendo en una dimensión que no es su hogar, que está viviendo en un cuerpo que la tiene limitada y con unas restricciones de los cinco sentidos: dolor,
enfermedades, alimentos, sufre calor, sufre frío, hay carencias, tiene hambre, etcétera, etcétera. Está enfundada en un cuerpo donde le faltan muchas cosas, porque el alma viene de un mundo donde lo hay todo, donde sí hay, ¿sí? Entonces, podríamos decir que una persona, a los que venimos a este mundo, desde que llegamos, le falta todo, ya que tenemos que luchar todo el tiempo, cuando ya somos independientes de los padres, y mientras tanto, pues, los padres tienen que apoyarnos. Tenemos que luchar todo el tiempo para tener techo, alimentos, sustento, vestido, etcétera. Es decir, que no nos falte. Cuando llega el alma a este mundo, empiezan las carencias y empieza a ser maltratada. Así que antes que una persona empiece a tratar bien a otra persona, o a bien tratar, o a tener piedad del otro, debe empezar por bien tratar a su propia alma. De manera que si alguien no se trata bien a sí mismo, no esperemos que ésta trate bien a los demás, porque no tiene piedad ni de sí mismo. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos entonces? Por ello es importante hacer la teshuvá, porque de esa manera el alma trata con todo su poder, ya que está en un mundo en el que no le corresponde. Bueno, entonces, ¿qué sería ese puro? La máxima bondad, ¿sí? Y para estar con Gesed necesitamos, por la afinidad, estar en afinidad con el Creador. Hay un libro que se llama Ser como Dios. Me parece que es de Michael Berg, no estoy seguro, no recuerdo, lo leí hace mucho tiempo. Es decir, el estado puro es la bondad y la piedad en el estado puro por sí mismo, y en consecuencia ya se puede derramar hacia el otro. El estado puro de Gesed es decir, la ausencia absoluta de juicio, es decir, la ausencia absoluta de Gedura, porque en la Gedura, cuando estamos afectados por la parte Gedura negativa, existe pobreza, enfermedades, dolor, penas, el hablar mal de los otros, etcétera, con el síndrome de lo que me merezco. Es uno de los tres atributos de Kadosh Baruj Hu, que no lo voy a mencionar en este momento, pero es uno de esos, es de la bondad pura, que es Bejanún, Mejanún, Lejamá, verdad, Gesed, etcétera, que es la ausencia, la esencia de nuestro Creador, la bondad pura, que es ausencia total de juicio, la ausencia total de dolor. ¿Por qué? Porque el Santo Bendito es el no enjuicia, no castiga. Él da de la manera indiscriminada. Cuando nosotros tenemos problemas, no es Dios el que nos está mandando el castigo, literalmente hablando, sino es Elohim, a través del Din, a través de la Geburah, es a través del Tikkun como nos llega, ¿sí? Entonces, la pregunta diría, ¿por qué hay tanto sufrimiento y carencias? El sufrimiento solo es posible cuando el Gesed está alejado, es decir, cuando le decimos a Kadosh Baruj Hu, vete de mí, yo ya no te necesito. Desaparece el Gesed y entonces viene el juicio, viene la Geburah. Allí es donde viene el problema. De manera que si alguien excluye a Dios de su vida, pues le vienen los problemas, ¿sí? Porque no estamos conscientes totalmente de ello. Porque cuando está todo el tiempo con nosotros, tenemos Gesed. Cuando tenemos problemas, es que ha habido momentos que nos hemos desconectado de él.
Entonces, ¿cómo le hago para que este Gesed puro llegue a mi vida? Como nos dice aquí, es por la ley de la afinidad. ¿Qué es la ley de la afinidad? Pues la ley de la igualdad. Por ejemplo, aquí entre nosotros hay una afinidad, ¿no? La afinidad es porque nos interesan los temas espirituales elevados, ¿sí? Por ejemplo, músicos se juntan con músicos, deportistas con deportistas, ¿sí? Y así en distintas afinidades, pues se reúnen, pero también entre malvados se reúnen. Entonces, lo contrario es la desafinidad. Cuando no somos afines a los atributos de Akadosh Baruj Hu, entonces viene el juicio. Y justamente Abraham, que es el que viene a reparar este cortocircuito, o la metáfora que mencionamos, que leímos al principio, acerca de la maqueta de los focos fundidos, es, él es el que empieza a reparar. Así empieza a reparar él este aspecto. Isaac repara esta parte. Pero al reparar no entendemos como un mecanismo de que viene un mecánico, un doctor y arregla las cosas. No, sí, claro, empieza a reparar, pero nos está dando a nosotros el ejemplo, el camino por el cual nosotros debemos comportarnos, pensar, hablar, decir, hacer aquí en este mundo. Por eso dijimos la clase pasada que desde aquí hacia abajo es el trabajo espiritual que el hombre, hombre-mujer, va a realizar en este mundo. Así como Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David, que son los importantes, o sea, los carrozas de estos y todos los personajes que existen alrededor de ellos, vienen a complementar un trabajo espiritual de corrección, de manera que ya se ha venido corrigiendo estas partes por ellos. Nosotros tenemos que continuar corrigiendo hasta llegar al Malhut corregido. Cuando nosotros encontremos el Malhut corregido, entonces viene la manifestación del Mashiach, es decir, la Geula, la redención final, lo que llaman ellos la, la revelación del Mashiach, y de ello no me voy a meter mucho para no entrar en controversias, pero también están lo que posiblemente hablan de la segunda venida del Mashiach que se reveló a principios del primer milenio. Sin embargo, esta profecía viene desde mucho antes y van concatenadas ambas. De esto ya entraremos en este tema más adelante con el tema del Mashiach. Pero entendamos pues que estas reparaciones han venido haciéndose a lo largo de 5.784 años hasta llegar al sexto milenio. Como sabemos, pues si nos esperamos al sexto milenio, nos faltarían ¿cuántos años? 226 o algo así, ¿no? Pues nos faltaría que a lo mejor no lo vemos. Pero el tiempo en la parte espiritual no es lineal, es modificable. Por tanto, ese sexto milenio ya está aquí para entrar al séptimo. Pero necesitamos trabajar y trabajar mucho. Al parecer, no se está trabajando lo suficiente, por eso todavía no se revela, pero los que pudiéramos lograrlo y trabajarlo, somos la punta de lanza para la revelación del Mashiach. Así que, pues, ese Gesed, donde hay Gesed, no cabe el Din. Así que cuando a nosotros manda Dios un pobre, yo no lo discrimino, ni analizo para tener el mérito. Simplemente aparece en nosotros y en nosotros debe ser el apoyo, la ayuda así de manera indiscriminada como la lluvia. Así que uno de los conceptos más preciosos del Gesed es la Sedaká, dar dinero, sonrisas, visitas al enfermo, compartir los conocimientos, etcétera, etcétera. Bien. Y la Sedaká viene también, se habla de un 10%.
Ya lo vimos en la cifra de Yesod, entre el 10 y el 20%, pero la Sedaká es el 10%. ¿De dónde saca el 10% la escritura o el creador que nos dice que debemos ser dadores en un 10%? ¿De dónde se obtiene? Pues se tiene de un nombre, de el nombre de Dios que le corresponde a la céfira de Gesed, que es Aleph Lamed, que también se pronunciaría como él, y ya vimos aquí que los tres puntitos se llaman Segol, que por eso dicen Am Segol, el pueblo de los tres puntos, cuando los traductores dijeron el pueblo elegido. No hay ninguna traducción que diga el pueblo elegido. Habla de los tres puntos, que quiere decir que tiene todas las virtudes del árbol de la vida, columna derecha, columna izquierda y columna central. Esto es un aspecto que no se entiende desde ningún punto de vista religioso. Tenemos que entrar en profundidad, por eso sabiduría es de mayor nivel a cualquier otro conocimiento. Entonces, si yo tengo el nombre de él, aquí está, lealtad, le reja camoja, amarás al prójimo, no como a ti, esa A no debe estar, sino como a ti mismo. Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, entonces seguimos. El nombre de Dios, de él, nos da 31. ¿Por qué? Porque Ahmed vale 30 y Aleph 31. Digo, 1, nos da 31. Hay un nombre de Dios que dice Ish, Ish Mashiach, por ejemplo, un nombre de suerte, es decir, donde hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues hay todo, que también viene de la Sefira de Jochma. Ish Koachma, bueno, decía Ish 310, de manera que en 310 hay y hay mucho, porque donde no hay, pues de manera que aquí nos asociamos con el santo bendito es él cuando nos dice, entonces, si yo doy el 10%, él me da 10 veces más, el 310, ¿sí? Que es muchísimo más de lo que recibo. Es decir, si yo doy piedad, si doy bondad, si doy sonrisa, si doy la tzedaká, por reflejo, él me da su jokma, es decir, el 10%, y este viene de aquí. Ya lo veremos en la Sefira de Jokma, ya en unas semanas más. Pero este sí es un gran negocio, si voy desde el punto de vista de la inversión. De la mente divina hacia nosotros, él hace sedaká para nosotros. Nosotros le damos 10% de nuestro trabajo, de nuestra bondad, de nuestras virtudes, de nuestros bienes, de nuestro dinero al prójimo. Él nos da 10 veces más, ¿sí? De ahí viene el 10% de estos nombres de Dios, ¿sí? Ahora bien, de Geburá sabemos que hay un tribunal celeste aquí, el cual es ejecutado por Elohim, ya lo estudiamos, que enjuicia a este mundo con situaciones difíciles. Pero Dios nos trata con misericordia. Entonces, cuando estás en el tribunal celeste, no puedes hacer nada. Tienes que someterte al Gesed para que puedas equilibrar ese din, ese juicio tan tremendo, ¿sí? Diríamos entonces, ¿por qué hay tanta violencia, robos, asesinatos, etcétera? Porque nosotros juzgamos mucho a las personas, juzgamos con din. A veces hacemos comentarios de personajes, a veces hacemos comentarios de vecinos, de gente o de personas públicas, ya sean religiosas, políticas,
económicas, etcétera, o artísticas o famosas, estamos juzgando con din. Entonces, ese din, ese juicio que hacemos de los demás, nos traslada del Gesed a la Geburah, y por eso, y por eso nos alejamos de él, de esta bondad pura. Así que debemos de callarnos la boca, dejar de juzgar a los demás, porque en cuanto juzgas, inmediatamente aparece Elohim, ¿sí? Y viene el golpe, viene el palo, los problemas. Si dejas de juzgar, entonces aparece el Gesed, y el din ya no te puede atrapar, ya no puede entrar en tu vida el din. Así que muy importante en la Shonará, esa mala midot hay que eliminarla radicalmente de nuestra vida. Y a veces es muy difícil porque es fácil comentar acerca de otros, y especialmente cuando hay momentos difíciles a nivel social, ya sea políticos, religiosos, económicos, etcétera, o cuando hay situaciones entre vecinos, conocidos, familiares, etcétera, hay que callarse, no hay que juzgar. No se trata de evitar a veces hacer una corrección, sino de no juzgar. Es decir, la mala habla es tremendamente negativa, porque lo estamos alejando a Elohim. Estamos llamando Elohim. El nombre del Teilim, ok, entonces aquí veíamos El Elión, viene la palabra El, aquí está. Elión quiere decir el Altísimo. El Altísimo, perdón, ok, disculpen, se me distruje. Ahora, es el más alto, es decir, donde hay la máxima bondad, ¿sí? Y desde ese Gesed de lo alto, viene y dice en Bereshit 14:19, bendito Abraham por el Elión, es decir, que el Altísimo, en alta dimensión, un nombre de Dios de alta dimensión, viene y, y bendice a Abraham. Dice, cuando superó las 10 pruebas muy pesadas y tremendas, de las cuales ya comentamos, y quien tenga esa bendición, no hay ningún aspecto de su vida que no esté cubierto en plenitud. En familia, este nombre de Dios, cuando lo meditamos, nos ayuda muchísimo, ¿sí? Porque en Teilim también dice en Salmos 8:16, él que, el Elión, lleno de bondad, es decir, lleno de Gesed, ¿sí? Dice, y ningún ser nocivo podrá oponerse a la petición de el Elión. Por eso cuando nos dirigimos al Altísimo, Él se manifiesta con nosotros y nos protege mucho. Aquí también cuando nosotros enjuiciamos mucho, no recibe. La petición nos hace que haya un obstáculo para que llegue a nuestra vida, ¿sí? Así que, pues Dios nos pide, el Santo bendito es Él, nos dice que no hagamos juicio. ¿Para qué? Para que Él intervenga con misericordia. Por eso dice, y tú, Él, el misericordioso, lento en la ira, lleno de bondad, es decir, pone la misericordia. Y para ello, Él nos llena de bondad. Entonces, Elohim contra Yod He quiere decir, valga la comparación, Yud He está aquí,
aquí está, porque es misericordia, contra Elohim, que es todo juicio, mientras que la otra parte es bondad y tiene dos reglas. La primera regla que dice, cada vez que alguien merece un castigo, vamos a llamarlo de esa manera, lo recibe 100 veces menos de lo que realmente se merece. Entonces, a pesar de que hay din, siempre está la misericordia presente. Pero cuando alguien hace mal, cuando alguien hace bien, perdón, para recibir un premio, vamos a llamarlo entre comillas, se recibe 1000 veces más de bondad de la que realmente merecería. Por tanto, la misericordia aquí se manifiesta y entonces, si vemos desde el punto de vista de inversión, ser Gesed es maravilloso, porque recibimos mucho más de lo que merecemos. Y si estamos con juicio, pues tenemos problemas, pero deberíamos de recibir mucho como castigo. Sin embargo, mediante la misericordia de Akadosh Baruj Hu, Él nos da 100 veces menos a través de Elohim, ¿sí? Pero esto es en cuanto a comportamiento divino, pero nosotros, los seres humanos, ¿somos acaso bondadosos, comprensibles con nosotros cuando se nos dice, oye, pedimos mucho, pero cuando pedimos que se nos perdone, que se nos considere, eh, y pero nosotros somos así con los demás. No podemos pedir lo que no estamos dispuestos a dar. Por ello es muy importante que nosotros seamos afín, así como Dios piensa, es eso. Hay un concepto que se llama, para que pueda penetrar ese dividido en nosotros, hace falta que encuentre un terreno fértil. Es decir, nosotros tenemos que ser fértiles, así como cuando el agua entra a la tierra, pues la tierra tiene que ararse, tiene que abrirse para que entre la lluvia. Entonces, primero tendríamos que arar. Arar es quitar el becerro de oro dentro de nosotros. Hay que quitar el juicio, como ya lo dijimos, pero para recibir ese gesed hay que retirar las malas midot de nosotros. ¿Y cuáles esas malas midot? Es Egel, que ya dijimos que Egel se escribe como Amel Gimel Lamed, donde el Aleph es la mala habla, digo, el ojo, o el mal de ojo, es decir, la envidia, ¿sí? De donde viene. Entonces, el Giulia Arayot, que son las conductas sexuales equivocadas, y Lamed, que es la Shonara, la mala habla. De manera que esas malas midot que tenemos que quitar para estar con el Gesed es quitar el orgullo, la ira. Especialmente cuando alguien es muy temperamental y fácilmente se enoja, debe reconsiderar que cada vez que se enoja o que nos enojamos, nos estamos desconectando de Gesed y nos vamos a Geburah. Es decir, le estamos dando apertura al mal para que nos haga daño, o lo estamos haciendo apertura a que Elohim ejecute el tikkun. De allí la importancia de controlar las emociones, el orgullo, la ira, la envidia, la mala habla, es decir, hablar con juicio, la shonará, la mala conducta sexual, los celos, es decir, quitar, eliminar el becerro que está dentro de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen entonces de estas malas midot? Bueno, pues alguien, por ejemplo, es muy orgulloso, otro es muy codicioso, otro le gusta hablar más de los demás, de enjuiciar, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esa mala conducta? Ya sabemos que
esa emoción fue inyectada por la serpiente en el jardín del Adón a Javá. Pero aquí en este mundo, ¿cómo se manifiesta? Porque el alma tiene hambre y esa hambre, el alma, como está ahogada por el cuerpo, tiene hambre de Dios, tiene hambre de su luz. Pues imaginamos un alma que tiene 3 días sin comer, ¿cómo se siente? Un cuerpo que tiene 3 días sin comer, perdón. Pues, ¿cuántos años tenemos? O alguien que tiene 40 años sin darle de comer a su alma, ¿cómo estará? Entonces, ¿el alma qué come? Su único alimento del alma es su luz divina, que tenía antes de bajar a este mundo, pero es como está aprisionada por el ego, por el cuerpo, por el ego, por el egoísmo, entonces tiene hambre. El alma no sabe a dónde acudir para adquirir esa comida, esa luz y satisfacer su hambre. ¿Y qué es lo que pasa con muchos jóvenes o con muchas personas a distintas edades? Incluso gente más vieja. Lo buscan las cosas físicas que nunca va a llenar. Por ejemplo, comprarse un auto bonito o quiere otro igual al del vecino o al de su amiga. Si ve una chica bonita, quiere ser igual que ella. O si ve una mujer más joven y quiere reemplazarla por la más vieja, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene todo esto? De una mala comprensión de no entender el hambre que tiene el alma y por eso está ansiosa y el cuerpo tampoco le sabe explicar en dónde. Las compras, por ejemplo, de momento llenan, zapatos, vestidos, etcétera. Llenamos nuestra vida de cosas físicas, pero no satisfacen de manera duradera al alma. Es puro quiero, quiero, cómprenme, atiéndame, llévenme, paséenme, etcétera. Todo eso son aspectos del cuerpo, pero el alma no se llena con eso. Pero si al alma le damos su alimento, se queda tranquila, sin mayores deseos, más que los básicos. Y así pues elimina celos, deseos, desear lo del otro, tener, elimina miedos, temores, angustias, zozobra, ira, orgullo. Y eso es lo que hacemos justamente en estas clases de compartirnos este conocimiento de la sabiduría de la Kabbalah, es darle de comer al alma y encontrar la paz interna, la paz espiritual, el Nahat Ruach, y que todo lo que las fuerzas, todo lo que buscamos fuera, es un alimento equivocado. Tenemos que darle de comer correctamente al alma y esa ansia del alma por su alimento, pues terminará. Bueno, desafortunadamente vemos que la gente allá afuera la mayoría de la humanidad está en ayunas, está en hambre con su alma desde que nació y hacen todo tipo de tonterías, negocios y todo, y cuyo resultado no lo llenan. Y el vacío, pues ahí está. En la Kabbalah hay un principio que nos dice, quien está muy atado a la materia, a la hora de su muerte, llega el ángel de la muerte y no le puede desprender esa alma. Y el ángel se va, dice, no puedo. ¿Por qué? Porque está muy atado a este mundo. Pero la presencia divina que llega, pero el alma que reconoce su afinidad con ella, se desprende fácilmente. Era la comida que buscó toda la vida, estando en un cuerpo aquí, y reconoce eso, pues inmediatamente se va. ¿Sí? Ese es el símil como el algodón que se adhiere a una rama seca y está allí
pegada, pegado, y no, es muy difícil quitarla. Pero entonces, ¿el cuerpo es malo para el alma? Ya lo hemos dicho que no. El cuerpo es la herramienta del alma. Solo que si no ha tomado control del alma, pues se va a perder la vida siguiendo y soportando los deseos del cuerpo, y así puede pasar desde bebé hasta la ancianidad y hasta llegar a este mundo y terminar su vida tristemente porque estuvo vivido todo el tiempo pegado al cuerpo. ¿Sí? Por eso dice en Proverbios en 8:21, para dotar a aquellos que me aman con ish, que decíamos aquí, ish, 310. La meditación, digo, ish, para matar a todos los que me aman con lo que hay. La meditación de los nombres de Dios activa el alma. La meditación ayuda al alma a reconocerse y alimentarse. Así que es importante, Sergio. Y al final, pues vamos a hacer, espero, si quieren, una meditación. ¿Por qué? Porque el alma sale del cuerpo, medita el nombre y luego regresa al cuerpo. Entonces toma control del cuerpo y puede actuar con Gesed y tiene control y toma fuerza sobre el cuerpo, porque mientras el cuerpo lo tiene atrapada, el alma no puede hacer nada. Pero cuando nosotros meditamos y oramos, nos desconectamos de los 5 sentidos y el alma reconoce los nombres divinos, por eso es la meditación cabalística, y entonces toma la fuerza necesaria para regresar otra vez al cuerpo y entonces tiene control ya del cuerpo y sus acciones en su vida cotidiana son diferentes. De manera que quien no medita, quien no ha meditado, ha estado siempre incondicionalmente bajo el mando de su cuerpo. Y el cuerpo no se alimenta de Gesed. Al cuerpo sufre el din, es decir, del juicio severo. Así que una de las características que ha dado Abraham es el Gesed puro, ¿sí? Y él fue el primer ser circuncidado a la edad de 90 años, porque cuando él tenía 90 años, estuvo, dicen que el tercer día es más doloroso, y él decía, es más fácil atender a otro que incluso atender la presencia divina. Hay una anécdota que cuentan los cabalistas que tenía una cita, Abraham, con el santo bendito es él, y lo dejó plantado por ir a atender a otras personas. Y a Kadosh Baruj Hu, feliz, excelente. Eso es lo que quería saber. ¿Por qué? Porque es mejor estar atendiendo a otras personas que incluso esperar la visita de Dios. ¿Qué diría el Padre? Ok, gracias por recibirme, pero mira, ¿a quién has desatendido? Y eso, él también nos dio la circuncisión, es una circuncisión que se ha perdido. ¿Por qué? Porque ahí está la clipánoga que hay que quitar. Ya hablamos de la circuncisión mucho. Él fue el primer circuncidado y lo dio al mundo entero, tanto al mundo judío como al mundo cristiano y como al islámico. Pero bueno, solamente algunos lo practican, otros no. Bien, pues hasta aquí me detengo y yo espero que estos conceptos hayan quedado claros y los reflexionemos para que sea un instrumento, una herramienta de vida para nosotros aquí en el futuro y que también lo podamos compartir. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto, pues trataré de responder. No,
Iba a preguntar algo, o sea, recientemente me estaba leyendo un libro que habla sobre el tema del 10% y no solamente habla del 10% en la parte financiera, sino también, como nos comentó ahorita, en la parte de ayudar a otras personas y todo eso. Pero entonces aquí viene mi duda, entonces el libro decía como que el que da ese 10% con la mente o con intención de que se multiplique, o sea, no lo da como que por voluntad, sino más bien por intención de beneficio, ese 10%, o bueno, ese 310% no se realiza en nosotros. ¿Es así? ¿O lo Bueno, hay que interpreto diferente? entender, tiene razón, hay que entender que está la intención, ¿sí? La intención que, que nosotros debemos imprimir no es por mí, es por ti. Lo que estamos revisando aquí es el resultado, pero hay que tener esa intención, es decir, este 10% no es por mí, sino es por ti, ¿sí? Y yo no espero nada a cambio, ¿sí? Esa es la verdadera intención, porque si no hay esa intención, efectivamente no hay. Si yo lo estoy haciendo por negocio, bueno, de todas maneras eso está bajo el criterio del creador, porque nosotros no podemos decir eso, pero definitivamente la intención es el aspecto más importante en la SEDACA, ¿sí? No es por mí, no es para mí, no es por mí, sino es por ti, ¿sí? Finalmente, hay un comentario adicional todavía. Ese 10%, se dice que ese 10% no nos corresponde. Ese le corresponde al mal. Por eso cuando no compartimos ese 10%, el resto del 90% se contamina y no rinde igual. O incluso podemos empezar a tener pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, no le, eso le corresponde al mal. Y en lugar de dárselo al maligno, se lo damos a otro. Entonces es una doble inversión, hacemos bien, hacemos de acá. Y bueno, ya el resultado, más allá de eso, pues lo podemos ver. El otro día escuchaba yo un comentarista, no me acuerdo el nombre, en una noticia de alguien que hace inversiones y que hace donaciones multimillonarias y que parece que se queda sin nada, pero no pasa mucho tiempo y se recupera de una manera exorbitante. Yo digo, ahí está funcionando el tema del SEDACA, pero lo hace porque es una persona dadora. No recuerdo ahorita los nombres, lo voy a buscar y se los vuelvo a decir, y ustedes lo pueden ya validar en su Google. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, la intención es la importante. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a hacer la meditación y o Sí, maestro, petición. en donde nos dijo quedar indiscriminadamente para que esa persona crea su propia luz. a- Aquí, ¿cómo? O sea, si esa persona que recibe no, no lo recibe, bueno, usted nos ha dicho que no importa, que la intención es importante, que no nos interesa a nosotros cómo va a hacer uso de eso que estamos dando, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo va a crear esa persona, cómo va a crear su propia luz? No, aquí estamos entendiendo conceptos distintos. Cuando A nosotros ver, se nos presenta un pobre o una persona que ok, necesita de nosotros, les vamos a dar de manera indiscriminada. Si empezamos a bien, cuestionarnos, pues entonces, ¿por qué? Porque Dios nos lo pone enfrente, ¿sí? No es que sí, nosotros, y como nos pone enfrente, bueno, pues entonces tenemos que dar sin cuestionar. Muchas veces nos hemos cuestionado de que, oye, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y si lo usa para esto, y si lo usa otro para otro. Pero, ok, a veces es correcto decir eso, pero es en el aspecto material, pero también está el aspecto del cuidado de nuestros talentos, de nuestra, etcétera. Aquí lo que ajá, se refiere a crear su propia luz es cuando tú le muestras, cuando tú le enseñas a otros, cuando le transmites tus ah, conocimientos, tu aprendizaje, le estás dando, hay un dicho que dice, no hay que dar pan,
si no hay que enseñar, o ¿qué? Trigo o algo así, si no hay que enseñar a cultivarlo, algo así, no recuerdo muy bien cómo así. Ajá, sí, a cuidar lo que recibe. Igualmente, aquí en la cuestión espiritual es, tú le das, y es uno de los máximas de acá, de que alguien cree su propia luz, de que despierte su conciencia y que salga adelante. A eso se refiere. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces continuaremos con la tercera parte para iniciar también, terminar la céfira de GC de la próxima semana, y entonces ya vamos a empezar con la siguiente céfira, que es Binah, y entonces ya nomás nos quedarían 1, 2, 3 sefirot para concluir todo este curso del árbol de la vida. Nos vemos en la Gracias. próxima semana, y bueno, pues les damos la bendición de los Kohanim, y dice, Yevarejeja Adonai Beshimereja, Yair Adonai Panav Eleja Beshikemeja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyashem Leja Shalom. Besamu Eshimi al Benei Israel Bani Amarejem. Amén. Amén. Así es. Amén. Buenas noches.